38. Esta vez su servidor Pablo Gutiérrez presentándola. Me acompaña la licenciada Nancy Cruz, la doña de mis quincenas. Y esta tarde sustituyendo al maestro San Miguel Chamlati, que anda de vacaciones. Ahorita de estar en la playa, en el sol, con un batido de coco en la mano. Con sombrillita. Entonces, cubriéndola ahorita que anda disfrutando la buena vida. Y bueno, presentándoles esta edición número 38 de la revista Actualizando. Saludos a todos los que nos ven, saludos a todos los que nos están viendo en Facebook. Y cualquier duda, comentario, estamos a sus órdenes. Como siempre, no voy a hacer spoiler, no les vamos a contar todo el contenido de la revista, pero sí vamos a ir viendo los temas y los puntos que incluye esta edición. Sí, adelante, buenas tardes, listos, escucha. Perfecto. Hola, buenas tardes, saludos, mi estimado Héctor. Revisaba, saludos. Benedicto. Ya no está el chat que tenía hace rato, pero saludos, Benedicto. Por ahí nos comentabas hace rato algo de la pura felicidad. Sí, tengo que decir que sí, porque me están viendo, entonces sí. Estoy obligado a decir que sí. Bueno, iniciamos con esta frase. Buenas tardes. Empezamos con una frase muy bueno, ahora sí que con mucha inspiración. Lucha contra tus miedos y estarás en una batalla por siempre. Enfréntalos y serás libre toda la vida. Esta frase es de Lucas Youngman y con esta damos apertura a esta edición número 38 de su revista Actualizando. Y es que los miedos de verdad que son un tema que pues yo creo que a muchos a veces nos persiguen, es algo que a veces nos impide avanzar, pero pues también el miedo precisamente nos lleva a no alcanzar a veces nuestras metas, ¿no? Entonces, pues tenemos que enfrentarlos y así encontraremos la verdadera liberación. Y créeme que cuando ya se enfrentan los miedos, pues vienen cosas buenas, ¿no? Sí, definitivamente. Presentamos a los colaboradores de la revista. Comenzamos con Manuel Cuauhtémoc Parra Flores, Eric Manuel Aranda Hernández, Humberto Manzurrano, ya los van conocido, ya han visto sus artículos. Ya tienen. Ya viste, dice Benedicto. Muy guapo ese expositor. Más o menos. Dice Benedicto, nos comenta, yo le temo a los satánicos. Pues sí, a los satánicos. Y más como andan ahorita muy desatadas. Hay un artículo precisamente de Ramón Ortega, del estimado Ramón, que publica ya hacia el final de la revista, lo vamos a comentar aquí, donde ya en otra edición publicó otro artículo, y sí, mi estimado Benedicto viene como para tenerle esto, ¿no? Viene complicado. Viene de miedo. Bueno, pues tenemos también a el licenciado Pablo Gutiérrez, a una servidora también, como de la plantilla, ya somos de casa, afortunadamente muy honradas de pertenecer a esta casa de la revista Actualizándome. También tenemos a José Benjamín Sánchez Castillo, Edgar Ibarra Martínez y contador Víctor Regalado Rodríguez, que también ya es todo un clásico de las revistas. A Ramón Ortega, por supuesto, que nunca puede faltar, a José Alfredo Salgado y, bueno, el contador Víctor Regalado, que ya lo mencionábamos, a mi estimado Mauricio Reina, por ahí nos escribimos, bueno, tenemos comentarios luego en Facebook, muy atinados siempre sus comentarios y muy humorístico él también, y Gregorio Fuentes García. ¿Sí? Quienes gusten unirse al grupo de Telegram, que todavía no estoy manejando Telegram, envíen un mensaje a los números que tienen en pantalla para poder estar también en los grupos de Telegram y por supuesto en el grupo de WhatsApp, donde ahí generalmente están dando comentarios, haciéndole preguntas, sobre todo el Máster Miguel Chamlati, siempre dando sus puntuales comentarios en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Y bueno, esta es la revista, lo que estamos presentando hoy, la revista Actualizándome. Ya llevamos 38 ejemplares. Para quienes no la conozcan, brevemente hablamos un poquito de ella. Es una revista digital, 100% digital. Siempre me preguntan, oye, ¿la venden impresa? No la tenemos impresa. Es 100% digital la revista.
Sí, esto nos da varias ventajas, ¿no? Por lo que la hemos manejado digital. Ecológica, sin duda, no gastamos papel. Y las ventajas que a mí más me han gustado de la versión digital, pues es que podemos incluir enlaces, link. Por ahí precisamente en uno de sus artículos de lavado de dinero, el maestro Miguel Chamlat incluyó un video donde le dan clic al video y los remite al enlace, ¿no? Y por ahí otros colegas, oye, puedes obtener más información aquí, descarga el archivo aquí y le dan clic al artículo y pueden consultarlo, ¿no? Lo que no siempre... No, lo que no pasa con las revistas impresas, ¿no? Digo, estamos muy acostumbrados a las revistas en donde pues simplemente pasamos página, ¿no? Y otra de las ventajas, además de esta interacción que se hace más todavía vívida con el tema de los enlaces, también está el que la podemos traer con nosotros en nuestro celular. La podemos traer ya sea que tengamos nuestra laptop, que tengamos nuestra iPad o que tengamos incluso nuestro celular. Podemos aprovechar cualquier momento, tenerla, descargarla, consultarla si tenemos alguna duda. Ahí está. Digo, ya no es necesario como antes que comprábamos una revista y pues bueno, pasaba mucho que la compras, la lees y pues ya la terminas de leer y como que la guardas, ¿no? Y se queda ahí un poquito arrumbada entre como que con las demás y de repente la que, ay, pues yo quiero consultar este tema y no lo encuentro, pues ponte a buscar la revista, ¿no? Pues ya la almacené o ya la tiré, entonces en este caso esto no sucede, tú la puedes consultar en cualquier momento, incluso si vas de viaje o vas en el transporte público o tienes por ahí los tiempitos luego muertos que luego tenemos, estos tiempos pueden ser mucho más provechosos si los ocupamos para poder tener, con que leamos 1 o 2 artículos, créanme que ya con eso hacemos la diferencia, ¿no? La fila del súper, la espera en el trámite del SAT, la espera en el IMSS, vaya por nuestro trabajo, cualquier espera en lugar de gobierno, en trámite, a que me sellen, el recurso de revocación eterna porque ya es en línea, pero en su momento físico, en finanzas, espera que te lo revisen y te lo sellen, puedes leer 1 o 2 artículos de la revista, ¿no? Lo que la hace bastante accesible. Y aparte de los enlaces, algo que nos ha sucedido mucho es si sale algún cambio, por ejemplo, que si hubiera salido un cambio, hoy estamos liberando la revista, que hubiera salido un cambio ayer, hoy en la mañana y fuera muy trascendente, el Máster Miguel siempre es muy cuidadoso en que esos cambios vengan, ¿no? Entonces, nos permiten tener la información al momento, sin tener que pasar por todo un proceso editorial de que hoy mando el artículo y el artículo que yo mandé hoy sale publicado en un mes, ¿no? Realmente, si sale algún cambio, el artículo que ustedes ven lleva ya considerados los cambios más recientes, ¿no? Entonces, permite que la información esté más actualizada, lo que va de acuerdo con todo lo que busca la familia actualizando, ¿no? Que vaya todo actualizado y que sea lo más reciente posible. Y, bueno, artículos accesibles. Ahí me han gustado, ahorita leí la edición y varios artículos que tenemos en la edición me parecieron muy interesantes, muy puntuales y muy buenos autores, ¿no? Entonces, para los que no conocen, esta es la revista Actualizándome, digital, con enlaces, más de 90 páginas, generalmente abordando una cantidad, que ese es otro de los temas que platicaba con un colega, veía el índice y me decía, oye, es que ustedes tienen un montonal de temas, yo veo otras revistas que a veces traen 10 artículos, en una contamos, por ejemplo, menos de 17 artículos, eran creo que 16 artículos, cuando nuestra edición traía alrededor de 32 artículos, me parece. Entonces, sí cambia un poquito el contenido, ¿no? A veces hemos llegado a tener hasta el doble o el triple de temas que otras revistas, lo que hace que su contenido sea bastante bueno también. Sí, muy amplio, además de que si bien es la revista de los contadores, siempre lo he sostenido, todos podemos aprender de ella, los que no somos contadores y nos dedicamos incluso a la parte legal, también encontramos temas muy interesantes que van muy de la mano, entonces, incluso hasta reflexiones y temas humanos también muy buenos. Entonces, créanme que la variedad, pues es lo bueno de tener una plantilla tan amplia, ¿no? Que tenemos variedad y esta variedad es constante. Entonces, para los que no conozcan la revista, los invitamos a sumarse. Los que ya la conocen, les pedimos por favor que nos recomienden con sus conocidos y colegas para que más gente vaya conociendo esta revista y podamos llegar
a más personas. Y bueno, a todos los que ya son suscriptores, muchas gracias. Esperamos que los artículos les gusten y concretamente me pongo a su disposición si hay algún tema de defensa fiscal que quieran explorar, me lo pueden solicitar y con gusto estaremos publicando algo en su revista. A veces mis tiempos no me permiten que sea de manera inmediata, pero nos estaremos agendando para atender lo que ustedes solicitan. Y bueno, comenzamos con los artículos. ¿Qué tenemos, licenciada? Sí, con los artículos. Bueno, empezamos este mes con un tema que yo creo que todos hemos escuchado bastante. Ahorita anda, ahora sí que de moda, la parte de la ley antilavado. La realidad es que la ley antilavado no es algo nuevo, no es algo que viniera ahorita con este cambio de gobierno, ni es tampoco algo que empiece a pasar. Los temas de antilavado ya tienen varios años en México, solo que ha habido un cambio respecto al enfoque que se le da a lo que es antilavado. Anteriormente, cuando se hablaba de lavado de dinero, pues lo que se nos viene a la mente es una persona que se dedica al narcotráfico, una persona que se dedica a cuestiones ilícitas, que se dedica a cuestiones ahora sí que de transporte de dinero de procedencia no lícita, pero siempre lo relacionamos como con un ambiente que no nos pareciera cercano. Yo recuerdo cuando empecé a oír del tema de antilavado fue porque yo trabajaba en una institución financiera y pues bueno, teníamos la obligación de tomar cursos o tomar capacitaciones anuales sobre el lavado de dinero, y bueno, lo veíamos como algo lejano, financiamiento al terrorismo. Decíamos, bueno, pues quizá para quienes llegue de repente a unas personas que se vean extranjeras y quieran, lo veíamos como algo lejano. Al día de hoy, hablar del antilavado no es solamente eso, ya no se limita a cuestiones de narcotráfico, ni siquiera a cuestiones de terrorismo, ya se trata de cuestiones de operaciones vulnerables que por su naturaleza sean así, estén consideradas dentro de este concepto, es decir, ya las cantidades de dinero que se manejan son las que enseguida van a mover, a prender los foquitos rojos, tanto de los bancos como del SAT. Entonces, ya no nada más tenemos que pensar que el antilavado le aplica a quienes estén dentro de esas actividades ilícitas, sino que cualquiera de nosotros que tenga la necesidad de hacer el movimiento de dinero constante o incluso una sola ocasión, pero que sean de cantidades grandes, pues bueno, nos encontramos dentro de esta ley porque tenemos la obligación de cubrir ciertos requisitos, ¿no? Entonces, pues bueno, teniendo esto en consideración, el Máster Chamlati nos hace ahora sí que reflexionar en estos temas, aborda en 3 artículos diferentes 3 aspectos fundamentales de esta ley antilavado que está ahorita en boga. Y bueno, empezamos con el encargado de cumplimiento de obligaciones de la ley antilavado. ¿A quién? ¿A quién le aplica esta ley antilavado? ¿Puedo yo encontrarme en la ley antilavado? ¿Puede encontrarse uno de mis clientes a los que yo asesoro en la ley antilavado? Muy probablemente así sea. De hecho, me ha tocado hablar con algunos colegas, platicar el tema, y les empieza a ver su carita de preocupación cuando empiezan a darse cuenta de que sin saberlo y sin haberse puesto a revisar la ley ni la revista actualizándome, no se han dado cuenta que se encuentran en actividades vulnerables y que hay ciertos requisitos que tienen que cumplir, ¿no? También tenemos que entender que por actividad vulnerable no significa que nos estemos dedicando propiamente a un acto ilícito, sino que la actividad que tenemos es propensa a que pueda verse mezclada con este tipo de actividades, ¿no? Entonces, ¿quiénes se encuentran obligados a dar cumplimiento a esta ley? Pues bueno, el Máster Chamlati nos contesta esta pregunta y nos la desglosa muy hábilmente en este artículo. Créanme que fue bien interesante. Pocos autores se han abocado a poderlo puntualizar de manera tan sencilla y tan concreta, porque a veces buscamos este tipo de información y pues como que se van un poco por las ramas, ¿no? Aquí no, aquí lo van a encontrar de manera muy puntual, muy ordenada y pues bueno, para que no nos quede duda. También el siguiente artículo relacionado con este mismo tema, y me parece muy interesante que se haya planteado así en artículos subsecuentes, pues bueno, son los detalles a considerar ante las notificaciones derivados del portal antilavado. Actualmente ya están llegando notificaciones a las personas que están obligadas, conforme al primer artículo que veíamos, a las personas que tienen la obligación por ley a estar dentro de esta ley y a considerar estos detalles. Bueno, ¿cómo los notifican?
¿Y qué hacemos ante una notificación? ¿Cómo la revisamos? ¿Qué características debe tener esta notificación y cómo podemos estar al pendiente de ella, ¿no? Son aspectos que, si bien mucho se habla de ley antilavado, la realidad es que poco nos hemos detenido a pensar, y pues bueno, qué mejor que el máster nos apoya a todos en recopilar esta información para presentárnosla de manera pues muy puntual, ¿no? Muy ordenada, y tenerla ya presente ahora sí. Exacto. Y pues bueno, como último, también siguiendo con el tema de antilavado, hay un artículo hecho por todo el Consejo Editorial Actualizándome, en donde se habla de manera general sobre la labor del gobierno mexicano para combatir el lavado de dinero. Aquí hacen un recuento, como les decía, desde cómo empezamos, cómo empezó en México el tema del lavado de dinero, y es que, como les decía, el lavado de dinero no viene de las cuestiones internas de México, sino que es una tendencia a nivel internacional. Es algo que viene ya de cuestiones ya mundiales, en varios organismos internacionales donde México se encuentra incluido, pues crean estas políticas. México, como parte de estos organismos, pues tiene que adherirse a las mismas, tiene que crear procedimientos y legislaciones internas para poder combatir también esto que es el lavado de dinero. Y pues bueno, ahorita con este cambio de gobierno sí se cambia también bastante el enfoque. Más adelante vienen otros artículos en donde se menciona una parte de este tema. Pero bueno, ¿cómo ha venido haciendo la labor del gobierno mexicano para combatir el lavado de dinero, no? Tener un recuento, un marco histórico y teórico de cómo se ha dado esta labor, y pues bueno, esto también como corolario, ¿no? Hablar del tema de lavado de dinero, que es con el que abrimos este tema de la revista Actualizando en este número. Y pues bueno, continuamos. Cuando con este artículo, cuando el concepto de impugnación ganador se va, subordinación jerárquica en suspensión de actividades. Así es. Casi no me pellizques. Te ves a la mitad. Bueno. Me tienes miedo, pero... Es que me pellizco. Sí, en este artículo, el maestro Manuel Cuauhtémoc Parra Flores y el maestro Eric Manuel Aranda Hernández nos platican un poquito un concepto de impugnación, nos hablan sobre un concepto de impugnación que ya se va, ¿no? En materia fiscal, en materia de defensa, es muy común que a veces tenemos conceptos de impugnación, ilegalidades que estamos peleando, que ocupamos al combatir los actos de la autoridad, ¿no? Y decir, este acto es ilegal por esta razón. Hacemos un planteamiento, un razonamiento lógico jurídico del por qué ese acto de autoridad concretamente es ilegal. Y estos conceptos de impugnación muchas veces nos dan sentencias favorables con las que ganamos juicios, ¿no? Sin embargo, quienes nos dedicamos a esto sabemos que los conceptos de impugnación pues tienen vida, ¿no? Tienen cierta duración, no son eternos, ya sea porque la autoridad corrige esas ilegalidades que comete, corrige sus formatos, corrige su forma de actuar, deja de hacer esa actuación ilegal, o incluso en algunos casos porque se publica alguna regla, alguna modificación al reglamento o a la ley que hace que esa violación ya no esté vigente, o más bien no que no esté vigente, sino que ya sea legal, que ya esté en la legislación, ¿no? Y en algunos casos, la mayoría, considero, llega a la Suprema Corte, siempre al servicio de la autoridad fiscalizadora, y, bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos, muchas veces, y emite algún criterio, ya, o no solo la Suprema Corte, también el Poder Judicial en general, emite algún criterio que al final avala la ilegalidad que está cometiendo la autoridad, ¿no? Muchas veces haciendo una interpretación, en algunos casos me atrevo a decir que la Corte ha hecho interpretaciones que incluso ya son legislaciones, porque no es una interpretación de la norma, ya es pues más bien darle un alcance a la norma que en un principio no tenía y que por ningún lado tiene, ¿no? Pero que se lo inventan en ese momento y así justifican el actuar de la autoridad. No digo que ese sea el caso, tendrán que ver el artículo y ya juzgarán ustedes mismos, pero precisamente en este artículo nos platican un agravio que habían estado peleando en atención a una regla miscelánea relativo a la suspensión de actividades del contribuyente, ¿sí? El agravio, como lo verán en el artículo,
plantea que mientras Código Fiscal y su reglamento, mientras la ley dice que la suspensión deberá ser en unos términos, por resolución miscelánea, la suspensión estaba condicionada a otros términos distintos, concretamente lo referente al plazo, ¿no?, de suspensión de actividades de los contribuyentes al plazo de 2 años, del que nos habla la regla miscelánea. Y por aquí argumentaban en el concepto de impugnación que la regla no atendía a la subordinación jerárquica, ya que la regla iba más allá de lo que dice la legislación y de lo que decía el reglamento, ¿no? Entonces, salir más allá, pues esta regla resultaba ilegal porque no respetaba el principio de subordinación jerárquica. Hablando de reglas misceláneas, comercial, estamos dando, bueno, está dando prácticamente el maestro Miguel Chamlati un seminario de reglas misceláneas muy interesante. Yo estoy apoyando con pequeñas participaciones ahí, y en mis participaciones van enfocadas a hablar un poquito más del aspecto legal de las reglas misceláneas y del aspecto legal de la resolución miscelánea, ¿no? Porque el maestro Miguel Chamlati tiene muy presente que quiere desmitificar eso de que las reglas misceláneas no imponen obligaciones, ¿no? Entonces, no me pueden imponer una obligación, una regla miscelánea, no, sí. Una cosa es imponer una obligación y otra cosa es que la resolución miscelánea no puede exceder en algunos puntos lo que dice la legislación, ¿no? Entonces, por ahí he estado compartiendo algunas cápsulas hablando de lo que son las cláusulas habilitantes, cómo la resolución miscelánea surge como una cláusula habilitante, qué son las disposiciones de carácter general. En la última cápsula hablé incluso de la diferencia entre reglas misceláneas como tal, criterios no vinculativos y criterios normativos. Y abordé los tres, qué son los tres y los puntos, para en otras charlas hablar ya un poquito de dónde está ubicada la resolución miscelánea y estos criterios en la jerarquía de las normas y demás, ¿no? Que ya son temas un poquito más complejos. Los invitamos al seminario, pueden pedir información con su servidor, con el maestro Miguel Chamlati o con los teléfonos que ya conocen. Y bueno, ese artículo va precisamente en este sentido, ¿no? De hablarnos un poco de cómo la regla excede lo que dice la legislación, qué sucede, cómo se impugnaba y cómo ya se va ese agravio por un criterio emitido por un pleno de circuito, por unos asuntos ventilados en el primer circuito que tenemos, ¿no? Entonces, por ahí ya se despiden de este agravio y nos platican cómo es. De momento vi que la tesis que surgió es de plenos de circuito, no es como tal todavía de la Suprema. Habría que ver a qué circuito aplica, se aplican los demás circuitos, y ya entramos en cuestiones de obligatoriedad de jurisprudencia, pero bueno, ya nos indica una pauta, ¿no?, que al parecer es a que seguir. Además, es importante cuando se trata de este tipo de jurisprudencias o de criterios que nos van quitando ahora sí estos conceptos de impugnación, que los van invalidando, que les van quitando esa fuerza ganadora que traían, porque a veces pasa que tenemos la idea de que este concepto está vigente, que dirían por ahí unos colegas, es pegador, pero resulta que ya no lo es. Entonces, como no se informan o como no están tan al pendiente de los criterios nuevos, y además recordemos que en materia de jurisprudencia todo cambia, puede cambiar en un solo día, y estos cambios son muy constantes. El no tener presente que estos conceptos ya no son válidos o ya no son ganadores, pues bueno, nos puede pegar en una futura defensa, ¿no? Podemos tratar de invocarlos y que nos digan fácilmente, no, pues no, ya no es válido, y que nos estemos enterando hasta el momento. Sí, que ha llegado a pasar. Que ha pasado. Llegan a impugnar y resulta que el concepto de impugnación ya está, hay tesis que lo superó, y uno acá con su concepto de impugnación. Claro, entonces así como que ganar, ¿no? Sí se queda uno como muy triste, pero bueno, es importante por eso tenerlos en cuenta, ¿no? No se trata nada más de tener ya los conceptos como ganadores por siempre, sino que puede pasar que hoy son ganadores y mañana ya no, como pasa también hasta en el fútbol, ¿no? Incluso. Claro. Y, por supuesto, entre los beneficios de la revista Actualizándome y de CTI, pues está el poder pertenecer a estos grupos que ha abierto el maestro Miguel Chamlati. Ya hace rato venía la mención de Telegram, por supuesto tenemos WhatsApp y, por supuesto, los grupos de
Facebook, ¿no? Donde van compartiendo información, van formulando preguntas, van interactuando, y el maestro Miguel Chamblati siempre muy al pendiente de todos estos grupos, su servidor y la licenciada Nancy también, pero casi siempre el maestro Miguel Chamblati, todo su conocimiento en materia contable y fiscal, es que resuelve. Casi nadie tiene dudas de defensa. Luego o de contratos, es raro. Defensa. Bueno. Ya voy aprendiendo de todos, ¿no? Pero casi de contratos y de defensa. Pregunten más de contratos. Pregunten más chamba. Luego está muy ocioso en la casa. Luego está uno ocioso viendo Netflix todo el día. Y como que Netflix ya acaba la temporada de Orange en un día. Ya, de Stranger Things. ¿Y ahora qué hacemos, no? Entonces sí, mándennos. Tenemos que hacer, ya terminamos de ver Stranger Things y Orange is the New Black, ya. Tenemos que hacer, por favor. Con toda confianza, pregunten. Créanme, nos encanta, vamos a estar al pendiente y vamos a contestar sus dudas. Y si son dudas que nosotros también traemos, pues entre los dos investigamos. Claro. Héctor, saludos, mi estimado Héctor Dorizaba. Te proporciono un correo, mira, me puedes escribir a diablillofiscal@gmail.com. diablillofiscal@gmail.com. Ahorita lo anoto y, por supuesto, ya que tengo tu correo, ahorita lo anoto y te mando un correito también proporcionándote mis datos y para que tengas ahí mis datos, ¿no? Y lo que necesites, pues, estamos también a la hora. Sí, si me escribes, recuerda diablillofiscal@gmail.com, yo lo reviso y ahí nos ponemos en contacto. También los invitamos al diplomado en planeación fiscal que estará impartiendo la maestra Liz Telles. Sí, no creo que venga ahí, pero... Sí, me parece. Pero sí, Liz Telles, la maestra Liz Telles. Ya nos falta graduación de luz. Ahí tienen los costos. Va a estar también muy interesante este diplomado. Cualquier duda, ya saben que pueden contactarnos y quedan cordialmente invitados al diplomado en fiscal. Tips del sector primario 2019. Fíjense que de todos los artículos que vienen publicados en la revista, todos son muy buenos, todos son buenísimos autores. Varios artículos me gustaron, me llamaron mucho la atención, pero no sé por qué de tips del sector primario, quizá porque es una materia que desconozco, que de plano yo estoy más metido en defensa fiscal, no estoy tanto en cuestiones contables y no he manejado tampoco tanto sector primario, salvo para pelearle sus devoluciones, que nos ha ido bien y hemos ganado los juicios, ¿no? Pero una cosa es pelear la devolución que ya solicitaron los contadores. Sí, y otra diferente ya es conocer como tal el sector. Conocer el sector a diestra y siniestra. Entonces, este artículo me llamó mucho y el maestrazo José Benjamín Sánchez Castillo, la verdad, felicidades, me gustó mucho su artículo y no les puedo mostrar, o sea, no les voy a mostrar todo el artículo, no va a ser spoiler, pero sí no pude evitar traerme la introducción porque me llamó la atención cómo empieza su introducción, ¿no? Nos platica que iba caminando por el extenso bosque verde de su ciudad, de Huatusco. Me pude constatar de que el sector primario es uno de los sectores más nobles y ricos que puede haber en nuestro territorio nacional. Es de muchos conocidos que Estados Unidos de América es un país que le apostó a la agricultura y es uno de los más importantes exportadores de productos agrícolas. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué su gobierno subsidia sin problema su campo? ¿Qué pasa en mi país? ¿Qué pasa con las políticas públicas que van orientadas al campo mexicano? ¿Acaso el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, debe de invertir y otorgar más subsidios al campo mexicano? A pesar de todo eso, es un sector que se le ha otorgado una serie de beneficios fiscales, facilidades administrativas y su tratamiento fiscal en México es uno de los más nobles. Me gustó mucho la introducción porque me puso a pensar sobre todo algo que yo a veces ya hemos platicado, ¿no? La necesidad de alguna forma invertir en el campo, invertir en la cuestión agrícola. Por ahí Nancy les podrá platicar cuando tomaste el curso de Florida. Cuando tomé hace unos meses. Tomé un curso de decoración de interiores y tuvimos un módulo de interiorismo y de floristería.
El experto que nos dio el seminario, bueno, este curso, dijo un dato que me llamó la atención y que siempre me ha quedado muy presente y me gusta compartirlo porque creo que nos da los parámetros, sobre todo va muy relacionado con este tema. Parte de lo que nos decía que en Disneyland, en Estados Unidos, hay una parte en donde tienen mucho adorno, que es una cantidad muy grande, que utilizaron cempasúchil, flor de cempasúchil. Entonces, pues cualquiera que viera esta parte adornada, porque dice que era pero muy, muy grande, pues podría pensar que la flor fue surtida de México. Y decía que no, que platicaba con unas personas que tenían conocimiento del tema y le decían que esta flor de cempasúchil no fue llevada de México a Estados Unidos, sino de Colombia. Y que Colombia es el país que está surtiendo de flor de cempasúchil tanto a Estados Unidos como a Europa. Dice que la primera pregunta que todos nos hicimos, bueno, ¿por qué México no? ¿Qué pasa? ¿No podemos llevarlo? Y decía que no. Decía que la producción de flores en México es tal que ya ni siquiera la hacen para poderla exportar a otros países porque la consumimos de manera interna en su totalidad. Es tal la cantidad de flores que nosotros consumimos que ya no queda nada para la exportación. Por lo tanto, ya los que se dedican al tema de las flores, lo único que hacen, ya ni siquiera buscan otras técnicas, no buscan técnicas para cortarlas, no buscan técnicas de conservación, porque en realidad ya lo único que hacen es cortarla de manera, pues ahora sí que rápida y de manera más económica, porque saben que llegando a la central de abastos en la Ciudad de México lo van a vender. Nos daba el consejo, y digo, quienes tengan la oportunidad de hacerlo, a mí no me ha tocado, pero nos decía que si tenemos la oportunidad de ir un 9 de mayo a la Ciudad de México y pasar por la central de abastos, dice que vamos a encontrar el equivalente a varias cuadras llenas de flores, pero donde están descargando todos los camiones, y al día siguiente no va a haber nada porque toda la flor se va a consumir. Y es cierto, en México nosotros para cualquier festejo, para cualquier conmemoración, decía el maestro, bueno, es que desde que nacemos, para el baby shower, para el bautizo, para los 5 años de la primera comunión, los 15 años, las bodas, ya últimamente hasta los divorcios y hasta nuestro funeral, siempre están presentes las flores. Y en Día de Muertos, la cantidad de cempasúchil que se consume es toda la que se produce a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto, no? ¿Qué pasa con este sector primario? También cuando hemos viajado, tenido la oportunidad de viajar por carreteras, pues vemos parte de los campos descuidados, campos que a lo mejor hasta hace unos años todavía vimos muy productivos, actualmente ya están abandonados, obedecen a muchos factores, a la migración interna, la migración que se hace a Estados Unidos, la falta de apoyos que ha habido en los últimos gobiernos. Entonces, como bien lo abordan aquí en el preámbulo de este artículo, pues bueno, efectivamente hay una palabra que llama la atención y es el hecho de decir que es uno de los sectores más nobles y muy probablemente, si no es que el más, uno de los más descuidados por los últimos gobiernos, ¿no? Sí, entonces, sí. Y aquí en su artículo, el buen Benjamín nos platica 14 puntos que deben de conocer de este régimen, ¿no? Y empieza primero con una introducción donde te dice qué es el régimen, qué son las actividades, y ya luego te platican los 14 puntos. Entonces, para quienes quieran conocer el tema de la actividad primaria, del sector primario, este artículo me pareció excelente para entender los primeros puntos y bases de lo que es este sector primario, ¿no? Entonces, en el personal de la revista, todos los artículos me encantaron, este fue el que más me gustó, ¿no? Impuesto sobre uso de inmuebles destinados. Este artículo, bueno, pues la verdad bastante oportuno. Nos comenta el maestro Gregorio Fuentes, se crea un nuevo impuesto municipal, un impuesto sobre uso de inmuebles destinados a la prestación de servicios de hospedaje para Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y bueno, lo que sí es innegable es que todo el estado de Chiapas, pero sobre todo lo que es Tuxtla, pues ha habido una cantidad importante de turismo, ¿no? Creo que es constante. A todos nos encanta el estado de Chiapas
conocerlo, visitarlo, pasar vacaciones por allá. Y yo creo que el gobierno municipal, dándose cuenta de esta parte, pues bueno, crea este nuevo impuesto que entra en vigor a partir de 2019. En este artículo nos hace una breve introducción, el maestro Gregorio nos hace una introducción a de dónde viene este impuesto, las razones que obedecen al mismo, y además nos dicen cuál es la tasa, quiénes son los sujetos a los que les aplica, la manera en que se calcula, el costo que tendría, y además pues nos hace por ahí unas observaciones sobre a cómo pagarlo, ¿no? Entonces es todo un ejercicio de análisis de este nuevo impuesto que la verdad resulta muy interesante. No dudo que incluso leyendo el artículo me vino a la mente, no dudo que ese mismo impuesto vaya a ser replicado en otros municipios, y pues bueno, es bueno conocer, aunque son a nivel muy local, muy regional, algo muy focalizado, pero bueno, no por eso deja de ser interesante y no por eso deja de ser algo que debemos de tener en cuenta por si se replica en otros municipios o si en algún momento tenemos que asesorar a algún cliente de este municipio, ¿no? Claro. Cuenta de capital de aportación. En este artículo, estos maestros nos platican, Manuel, Eric, Mauricio y Roberto, nos platican de la cuenta de capital de aportación. También muy interesante el artículo, sobre todo porque trae casos prácticos, van paso a paso, explican primero algunos puntos y después nos ponen algunos ejemplos prácticos y nos detallan varias cuestiones, ¿no? Entonces, también muy interesante para conocer este concepto y esta obligación de las empresas y cómo pueden cumplir con ella y hasta con los cálculos y ejemplos. La diversificación de actividades y contribuyentes, estrategia de planeación y protección patrimonial. De la maestra Lisette Telles. Este artículo me encantó. Yo cuando lo leí me pareció muy oportuno y me sentí muy identificada, sobre todo porque la maestra Lisette en este caso no lo abarca desde el punto de vista pues técnico, ni contable, fiscal, lo abarca desde el punto de vista familiar. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una empresa por la que se trabajó muchos años? Esta empresa pasa a otra generación, esta generación toma esta empresa y bueno, con los tiempos que corren actualmente, pues ¿cómo protegemos ese patrimonio, no? ¿Cómo nos preocupamos por mantenerlo bien? Lo que ella nos habla y que menciona muy oportunamente denomina la estrategia de planeación y protección patrimonial, ¿no? Es que es todo un tema, ¿no? También fue de todos los artículos el segundo que más llamó mi atención después del de Benjamín, porque nuestro Benjamín, porque sí, deja sonando varias dudas de casos reales que hemos tenido, ¿no? Y ya constituí una empresa con mi esposa, ya juntos hicimos el negociazo y después me descubrió la infidelidad, le descubrí la infidelidad, nos divorciamos y vienen los pleitos en la empresa, en las acciones, cuando están en persona moral constituida, los temas de qué acciones tiene, qué es de cada quien, en las familias, que si ya regrese con ella, o sea, que nos ha tocado casos de contribuyentes que es una estrategia fiscal diferente cada vez que se pelean o cada vez que se reconcilian, ¿no? O, por ejemplo, el típico y esto caso real que nos ha tocado ya ver bastante, hacen el negocio, lo ponen a nombre del señor o de la señora, se separan y el señor o la señora se quedan, se llevan el negocio y el otro, que era el que a lo mejor lo inició, puso el capital, era el que lo administraba, lo que sea, de repente un día llega a la oficina y no, es que usted ya no tiene permitido, oye, pero es mi negocio, no, es que ya legalmente ya no está tuyo, el contribuyente es fulanita, todo está a nombre de fulanita y tú ya no puedes pasar, ¿no? Y casos reales. Es importante, cuando hablemos de estrategia de planeación y protección patrimonial, mucha gente se centra en la empresa y dice, bueno, es que la empresa tiene vehículos, es que la empresa tiene propiedades, es que la empresa tiene cuentas bancarias, pero tenemos que recordar que la empresa está hecha de personas y esas personas están relacionadas con otras personas, ¿no? Entonces, cuando tú das, ¿qué tanto impactan estas relaciones en la planeación, en el patrimonio, en lo que tenemos y en lo que puede pasar? Porque también hace poco una persona nos solicitó una asesoría porque quiere conformar una empresa y con la persona con la que actualmente tiene una relación y también con otros familiares, y nos hablaban sobre el tema de lo que querían hacer.
Y sí fuimos muy enfáticos, así decir, no es que seamos negativos, pero piensen en que ahorita pues todo el mundo se lleva bien, ahorita todo es risas y abrazos, pero no sabemos más adelante qué va a pasar, ¿no? Y no es porque queramos infundir algo negativo, simplemente somos humanos y las relaciones humanas pueden cambiar con el tiempo. ¿Cómo impacta el cambio de esas relaciones humanas ya en el patrimonio, en el negocio, en la empresa? Eso es algo que muy pocas personas se ponen a pensar. De hecho, retomo algo que comenta Benedicto aquí, que nos hace un comentario, lo relaciona con lo de la ley antilavado. Nos dice que entiende que hay profesiones o actividades que entran en el supuesto. Dice, más que pasa con mi esposa, pues si bien yo gano el dinero, ella lo gasta en efectivo y depósitos a tarjetas. Entonces ella también podría estar en ese supuesto. Dice, ya que me dejas sin nada. Pero bueno, aquí vemos con esta pregunta, al margen de que ahorita veamos la respuesta, va de la mano con esto en el sentido de que son relaciones. Muchas veces el empresario dice, no, pues yo ya tengo todo, yo tengo la empresa, yo tengo todo, sí, pero tienes una esposa con la que te casaste bajo determinado régimen, tienes unos hijos o tienes unos hijos fuera del matrimonio que están registrados y que van a llegar a pedir sus derechos. Y son cosas que a veces no dimensiona la persona, cómo sus relaciones civiles, de carácter civil o responsabilidades civiles, pueden impactar directamente en el negocio. Claro, y también nos invita a diversificar un poquito, ¿no? Diversificar en los negocios, apostarle a otras cosas, hacer una planeación. Para finalizar, lo que más me gustó del artículo es que nos despeja de todo lo contable y fiscal y parte de un punto de vista humano y cómo ese detalle humano trasciende ahora sí a la esfera de lo fiscal y patrimonial y planeación, pero es un punto de vista muy humano que fue lo que me gustó. Dando respuesta a Benedicto, asesoría, te vamos a invitar a recibir una asesoría con el Máster Miguel. No, vamos a platicar, mira, concretamente en ley antilavado, tendremos que ver los supuestos de actividades vulnerables y si encuadras a los supuestos de actividades vulnerables, bueno, tendrás ya las obligaciones de presentar avisos, ¿no? Y demás, ¿no? Pero ahí estaremos hablando concretamente de los supuestos de actividades vulnerables, que es lo que regula la ley que le llamamos antilavado, pero que es la ley del nombre largotote, ¿no? Ley General para la Prevención y Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ¿no? Y que así nadie cada vez que lo digo, ¿no? Por eso todo el mundo ley antilavado, más fácil, ¿no? Entonces, o lifiar, como se diga, ¿no? Entonces, la abreviatura, entonces, mejor le decimos ley antilavado, ¿no? Concretamente ahí vienen las conductas que se tienen que reportar y las que causan. Ya el otro día estuve con un debate con el maestro Miguel Chamblat y unos colegas, como 4 colegas en debate comentando de cómo es, por una interpretación al artículo, pero lo que sí hay que tener cuidado y que retomo también de tu caso, que dudo que por lo que comentas actualicen los supuestos de la ley antilavado, pero sí es importante tener presente luego este tipo de conductas, porque es común y llega a pasar que le doy el dinero a la dueña de mis quincenas y la dueña de mis quincenas va y lo deposita en la tarjeta de crédito o va y lo deposita en su cuenta bancaria, ¿no? Y pues de dónde tiene ella ingresos, no está registrada en el RFC, no está ni siquiera ni como RIF, ¿no? Entonces está ni siquiera como salario, ni siquiera como sueldos y salarios, o sea, es más, ni RFC tiene, ¿no? Y está recibiendo depósitos. Y si somos como Benedicto, que seguro son depósitos de 3 millones de pesos mensuales, bueno, entonces ya puede empezar a llamar la atención de las autoridades fiscales, ¿no? Porque al final, recordemos, y esto se los quiero dejar muy claro, si hablamos en efectivo y de depósitos en efectivo, pues está un poco difícil, por no decir término coloquial, canijo, demostrar que ese dinero realmente se lo di yo a ella o ella me lo dio a mí, ¿no? Puede ser a la inversa también, ¿no? Digo, ser un mantenido y soy yo toda la vida. Entonces puede ser a la inversa, ¿no? Ella me da dinero, voy yo y lo deposito en efectivo y al final, ¿cómo acreditamos que viene de mi esposa, no? Para mí no hay nada más sano como una transferencia bancaria. Me transfiere ella, donación entre cónyuges, no hay ningún problema. Si la autoridad fiscal, y ya hemos tenido casos así, llega la autoridad fiscal, nada más le digo, oye, es mi esposa y aquí está el acta de matrimonio, estamos casados y créanme, la autoridad fiscal sin ningún problema, vamos a ver, él tiene actividades, está declarando ingresos, él está bien o ella está bien, sale, vámonos, no pasa nada, ¿no? Y es un supuesto fácil de desvirtuar.
Pero si estamos hablando de depósitos en efectivo, ya saben que son todo un tema. A lo mejor no para ley antilavado necesariamente, pero a lo mejor, no para contables, pero sí para cuestiones fiscales, ¿no? De una probable invitación, un probable crédito fiscal, también dependiendo del importe. Digo, si son 50 pesos de depósitos mensuales, no te van a hacer una auditoría por 50 pesos a la fecha, ¿no? Pero ya si estamos hablando de cantidades de 100,000, 200,000, 300,000 pesos, pues ya son cantidades que llaman la atención y sí podría haber algún detalle, ¿no? Entonces ya si tienes un caso concreto, con confianza lo podemos platicar contigo con el máster, o si alguno de tus clientes está en una situación así, porque créanme, nos han llegado varios casos de contribuyentes que pues tienen depósitos en efectivo, reciben depósitos en efectivo, es la esposa, el hijo y demás, le están depositando en efectivo, el dinero no es ilícito, de hecho viene hasta el pago de impuestos, el problema es cómo lo están transfiriendo, cómo se lo están haciendo llegar, ¿no? Y cómo respaldan esas transferencias o esos depósitos. Entonces, sí es un tema, mi estimado Benedicto, y a todos que hay que tener bastante presente. Ley Nacional de Extinción de Dominio. Híjole, que han dado de moda, ha sido el tema, yo creo que fue el tema la semana pasada justamente en todos los noticieros y en redes. De verdad que la Ley Nacional de Extinción de Dominio, bueno, vino como que a revolucionar a todos, ¿no? Fue por ahí un poquito de bulla, pero bueno, en este artículo lo abordan el máster José Alfredo y Edgar Ibarra, nos explican a qué se debe, cómo está estructurada esta ley, a qué se refiere con extinción de dominio y bueno, básicamente nos amplía lo que todos sabemos o lo que se ha replicado ahorita en medios, la Ley Nacional de Extinción está hecha para poder recuperar aquellos bienes que son de procedencia ilícita, ¿no? Todos estos ranchos que están siendo decomisados, casas, cuentas bancarias, bienes muebles, vehículos. Como dice el título del artículo, pues es para devolver al pueblo lo robado. ¿Cómo lo va a devolver? ¿En efectivo? En especie. Bueno, pues creo que ya por ahí empezaron. Este domingo, de hecho, se llevó a cabo en Los Pinos, lo que antes era residencia oficial y ahorita creo que es centro vacacionario. No recuerdo mucho qué utilidad le están dando, pero bueno, en Los Pinos llevaron a cabo la subasta de varias piezas de joyería que fueron recuperadas al narcotráfico, relojes, pulseras, collares, y bueno, creo que no se recaudó tanto como esperaban, pero bueno, es un avance, ¿no? Es donde se crea esta parte que ahorita es denominada para devolverle al pueblo lo robado, que es para lo que va esta ley, y también hay creo un instituto que se ha creado ya para ello, donde están recaudando estas cantidades de dinero y bueno, están siendo destinadas a cuestiones muy específicas. De hecho, la subasta que se hizo el domingo tuvo como destino Michoacán, por ahí van a unas cuestiones rurales de Michoacán. También ya ha habido para otras zonas rurales, sobre todo son las que están siendo privilegiadas con este tema. Pero bueno, realmente, ¿cómo está estructurada esta ley? ¿A qué obedece? ¿A qué llama? ¿Qué bienes son? ¿Y qué artículos son los que van a poder ser susceptibles de esta ley? Pues bueno, viene explicado aquí en el artículo que nos comparten los compañeros. Pues bueno, son artículos, como les decía, que vienen de actos de procedencia ilícita, o incluso también viene un poquito personalizado ahí que dice que vengan de delitos donde están relacionados hidrocarburos. Entonces, que es para combatir el huachicoleo y sus consecuencias, viene de manera ahí muy, muy específica. Entonces, pues bueno, aquí nos hacen un análisis de esta ley, cuáles son las consecuencias, si es verdad que va a ser una herramienta para devolverle al pueblo lo robado. Nos comenta Jackie, hola, si es así de mala como la han pintado en los medios, te podría decir que el resultado lo vas a poder ver en la revista, si es buena o es mala. Creo que también depende mucho, mucho de la apreciación personal, ¿no? También depende mucho, creo que ahorita, por todo lo que se está dando en medios, de criticar o no criticar o defender ciertas tendencias políticas o incluso al gobierno que está ahorita que es el que tenemos ahorita en el país,
pues la posición hace que a veces sesguemos un poco el juicio hacia las cosas, ¿no? Hace que a veces habría que definir a qué entendemos por una ley que sea mala. Mala en su técnica legislativa, mala en la aplicación o en el objetivo que persigue, o mala en el sentido de que está mal enfocada, ¿no? Puede haber muchas acepciones en lo que sea, podamos decir que es una mala ley, pero bueno, realmente también los invito a que cuando nosotros veamos este tipo de modificaciones o de reformas, tratemos de despojarnos un poquito de los contextos políticos, aunque a veces es difícil, ¿no? Yo entiendo que ahorita Twitter, Instagram, Facebook están totalmente saturados, todos nos volvimos politólogos de repente y todos tenemos una opinión que queremos que sea escuchada, pero en cuestiones legales, sobre todo en esta de la ley, pues sí hay que tratar de despojarnos un poco de eso y entenderla tal cual lo que es una ley y como tal, pues aquí los compañeros nos presentan un análisis de la misma, ¿no? Entonces, para podernos formar una opinión, Jackie, te invitaría para que leas el artículo y si gustas, cuando es la sesión respecto a la misma revista de preguntas y respuestas, pues bueno, quizá ahí poder plantear a qué se refieren los medios con que es mala, ¿no? O con ciertos críticos al gobierno que digan que es mala, mala en su técnica, mala en el resultado que puede obtener, mala en su aplicación o mala en el enfoque que lleva o el objetivo que persigue. Sí, también hay que ser muy prudente, ¿no? A veces los medios de comunicación, pues su labor es vender y a veces son un poquito amarillistas, ¿no? También me ha pasado, digo, sin ya entrar ya al contenido de la ley, me ha pasado que a veces el medio de comunicación dice una cosa y la ley dice otra cosa total, o la jurisprudencia dice otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pasó con el tema de las propinas. Recordarán que hace unas semanas, bueno, no había noticiero que no hablara de que el SAT iba a cobrar impuestos sobre las propinas. Y de verdad fue un tema, una revolución, nos consultaron mucho, nos hicieron preguntas si eso era verdad, y bueno, casi la gente se rascaba las vestiduras. Cuando nosotros vimos el tema dijimos, bueno, pero es que de entrada eso no es nuevo, en segundo lugar eso no es algo que haga el SAT, sino que venía de la ley laboral, de la Ley Federal del Trabajo, de ahí es donde viene el origen de esto, y bueno, de un criterio normativo también del mismo SAT que ni siquiera es nuevo, es algo que se ha ido reiterando con el tiempo, que está vigente, pero que ni siquiera es nuevo, ¿no? Pero bastó con que alguien hiciera esa aceleración o pusiera ese encabezado para que se desatara toda una polémica. De verdad había gente que tenía un enojo enconado de decir, es que el gobierno quiere y el SAT quiere sacar impuestos, cuando es algo que ni siquiera no tenía la connotación que los medios le estaban dando, ¿no? Claro. Entonces, sí es complicado y sí es difícil no estar tan al pendiente de lo que dicen los medios, pero sí es sano y también para formarnos un criterio muy propio, ¿no? Sí, porque a veces se avientan unas exageraciones. Bastantes y complicadas. Yo nada más esperaría mi chequecito, por la ley para que me devuelva también lo que me han robado. También se han pasado. Ya también te enojaste. Y bueno, seguimos también con los temas. Esta cuarta transformación del gobierno, para bien o para mal, pues ha traído muchos cambios. La constante de este gobierno han sido los cambios, no han parado y creo que no van a parar en un buen tiempo. Aquí el máster Ramón Ortega nos platica la política fiscal criminal, la modificación del 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Sí, realmente, si han notado, el tema fiscal se ha ido criminalizando poco a poco. Realmente el tema del combate a las facturas, lo que están llamando facturas falsas, que en realidad son facturas de operaciones inexistentes, o el simular operaciones y toda esta parte, bueno, el gobierno ya ha mostrado su posición, que realmente no va a permitirlo bajo ninguna circunstancia, o al menos eso es lo que ellos dicen y es el lema que traen y bajo el cual están ahorita manejándose, ¿no? Que no lo van a permitir a ninguna escala, que va a ser algo tan grave, que es algo que consideran tan dañino para ellos como gobierno y para el pueblo en general, que bueno, lo están criminalizando. Esta modificación, pues bueno, es para poder aumentar los años de prisión en el caso de estos que platicábamos, y pues bueno, el maestro Ramón Ortega nos hace toda una exégesis desde el por qué la criminalización de este tipo de conductas,
pasando un poquito por lo que viene también el 69B, tan famoso y ya infame a estas alturas, 69B, que a veces en lo personal considero que se caen en exageraciones. Creo yo que como en todo ajuste, pues si bien está pensado para que caigan aquellos grandes evasores fiscales, no menos cierto que también se está afectando a todos en general, incluso a personas que no tienen relación con este tipo de actividades, por no cumplir con un solo requisito, por cumplir o no haber presentado alguna declaración, pues bueno, ya está siendo sospechoso y está tomando y sufriendo en sí mismo las consecuencias de estas mismas criminalización, ¿no? Entonces, muy oportuno este artículo de Ramón, realmente me gustó mucho, viene mucho a colación y nos hace ver la perspectiva de cómo estamos ahorita, ¿no? Cómo hemos ido avanzando y cómo se va a seguir avanzando, porque esta criminalización de la fiscalización evasiva no va a parar aquí, yo creo que todavía va a dar para más y pues es importante tenerla también en mente, ¿no? Es algo que no debemos descuidar. Sí, claro, definitivamente. Y bueno, por ahí este artículo es de los que nos va a espantar. Ramón, como siempre, parece cuervo, ave de mal agüero, trayendo malas noticias, recordándonos la cruda realidad, la cruda y horrible realidad fiscal en la que vivimos. Y bueno, nos habla un poquito de política fiscal, retoma un artículo que ya ha publicó en una edición pasada de la revista, y al final nos habla así, al final nos habla de la modificación al 113 bis. Lo interesante es todo el escenario que plantea, en este caso, de persecución a los contribuyentes y de combate a la evasión, el nuevo enemigo del Estado. Yo creo que en septiembre estaré dando un curso de enemigos de la patria y estaremos hablando un poquito de esto, ¿no? Porque pues toda la estrategia va enfocada hacia la defraudación fiscal, venta de facturas, simulación de operaciones, y hasta ahorita la experiencia que he tenido en la práctica, pues es que todos vendemos facturas y todos simulamos operaciones, ¿no? Porque pues, bajo como están las premisas actualmente. No solo las premisas, bajo como está la aplicación, porque las premisas no son malas, no son una mala idea. Bajo como está la aplicación de las premisas en la actualidad, pues de alguna forma todos somos evasores y todos somos vende facturas y compra facturas, ¿no? A ojos de cómo he visto la aplicación de algunas premisas del 69B, ¿no? Entonces, sí se está moviendo todo esto con la finalidad de combatir la evasión fiscal, pero como anota muy bien Ramón Ortega, pues no puede faltar ese punto de que el Estado necesita dinero. Otro artículo también del maestro Víctor Regalado: ¿puede la autoridad fiscal determinar que las operaciones son inexistentes más allá del plazo de caducidad? Si les cuento, o sea, si les platico de qué trata el artículo, les daría la respuesta, ¿no? Y el chiste es que lo lean también para que vean todas las anotaciones. Esto es un poco como dar es como cuando damos reseñas de las películas de Marvel. O sea, yo sé que pareciera, e incluso nos ha pasado cuando lo comentamos con amigos, o incluso cuando hemos dado nuestras reseñas, así de, ya díganme qué pasa, ¿no? Díganme si hay escena postcrédito. La verdad es que es bien difícil porque en la emoción, digo, en lo que nosotros vemos de la revista es muy bueno, quisiéramos poderles compartir todo el contenido, pero bueno, la idea de esta presentación pues es que ustedes se acerquen a leer la revista, ¿no? Y no echarles a perder el spoiler del contenido de la misma, ¿no? Y dándoles la respuesta, pero les digo, pareciera un poco más, nos sentimos como los críticos cuando no pueden dar el spoiler por parte de Marvel y tienen que aguantarse y solo decir que es muy buena, pero pareciera lugar común, pero es que así es, ¿no? Pero léanlo, de verdad, léanlo, está interesante, muy buen análisis, y para los que no se dedican a la defensa fiscal y digan, es que yo no le entiendo o no sé, yo sí les quiero compartir. A mí siempre me ha gustado leer artículos incluso cuando no los entiendo. Ya es una costumbre que me dejaron de cuando yo era auxiliar. Alguna vez me dijeron, bueno, es que tú lees los artículos, es que no le entiendo todo. Y me dijeron, bueno, ¿y cómo le vas a entender si no lo lees? Si no lees, ni siquiera vas a saber qué es a lo que no le entiendes, como para investigarlo y entenderlo después, ¿no? Entonces se me quedó esa bonita costumbre de leer artículos incluso cuando no son de mi materia, y cada vez aprendo algo nuevo, ¿no? Entonces, no es necesario que sea defensa fiscal, o que este artículo nos resulte interesante a todos y todos podemos aprender. Jackie dice, sí, lo leeré, es un comentario que decía que te podrán quitar tu casa, por ejemplo, sin averiguar por pura presunción.
No está exactamente en esos términos, se sabe que se contemplan Sí, procedimientos contempla un procedimiento y demás. quizá no tan con tanta profundidad como anteriormente. Digo, la extinción de dominio siempre ha existido, solo que ahorita sí basta con que no acredites la legítima propiedad. Sí. Y bueno, sabemos que como siempre estamos sujetos a la interpretación que se haga de las cosas, que puede ser una interpretación muy superficial, ¿no? También para darle un comentario sin spoilers, vaya, eso, así como lo preguntas de que te quitan sin averiguar, no sería posible porque el mismo 14 constitucional nos prevé que nadie podrá ser privado de la libertad, pues nada de eso. De hecho, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos y conforme a las leyes emitidas con anterioridad al hecho, ¿no? Entonces, vía 14 constitucional sería imposible. Aparte, las convenciones a las que México está suscrito, Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluso los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, contempla lo que conocemos como el derecho a la propiedad privada e incluso la tutela de garantías judiciales, que expresamente dicen que aplican a materia o a procedimientos en materia fiscal, ¿no? Entonces, bajo esas premisas no sería posible nada más que sin averiguación te lo quito. Pero me gusta el segundo punto, por presunción. Ya sabemos que en México las presunciones son mágicas, y si quieren ver la magia de una presunción, pues ahí tienen el 69B, son mágicas. A lo mejor no llegan al extremo, ya que la exageración de que te lo quitan nomás porque lo vi, me gustó y te lo quito, ¿no? Pero sí son presunciones que aunque hay un procedimiento, pueden prestarse a malas cosas como el 69. No quiere decir que sean malas, no quiere decir que el fondo sea malo, quiere decir que a lo mejor en su aplicación puede caerse. Pero pues también podemos defendernos, porque así como a veces la autoridad cae en incorrectas apreciaciones, si uno lo sabe defender y puede acreditar que la operación es real, no pasa nada en tribunales, llevamos las de ganar, ¿no? Siempre y cuando sepamos acreditar que la operación, aquí, bueno, habrá que acreditar que de dónde viene el bien, cuál es el origen y demás, ¿no? Pero sí, te invitamos a leer la revista y en la sesión expondremos dudas, platicaremos, a lo mejor está el maestro Miguel Chamlat, que si tenemos oportunidad de estar ahí estaremos y ya podremos rebotar más ideas sobre el tema, ¿no? Y ya si tienes alguna duda y encuadra en la parte legal que vemos nosotros, con gusto lo vamos resolviendo, ¿no? Pero tan así como exagerada de teléfono. No, es a lo que íbamos. Y entiendo tu pregunta, entiendo que venga derivada también pues del mismo clima que se está dando, ¿no? De la misma ambiente que hay ahorita. Realmente las redes se están poniendo pues hasta cierto punto tóxicas, porque ya es tanto lo que nos bombardean de que está haciendo mal el gobierno o está haciendo muy bien el gobierno, que ya uno no sabe realmente lo que es cierto y lo que no es cierto, ¿no? Como ponemos el ejemplo de las propinas. Del impuesto a las propinas que decían que el SAT era el que iba a cobrar, ¿no? Entonces, por eso mismo, y retomando lo que decíamos hace rato, hay que ser muy objetivos y darle la importancia también, si vemos ahorita los ajustes que se están dando en materia legal, también nos llevan a voltear hacia otras vertientes, que ahorita, por ejemplo, es el tema de los derechos humanos. Como mencionaba Pablo, los derechos humanos son una herramienta con la que ahorita vamos a tener también que tener muy presentes, precisamente para poder dimensionar y poder calificar objetivamente si los cambios que se están dando sí están apegados a la progresividad que se va buscando a través de los derechos humanos, que es ahorita la era legal que estamos viviendo, o si estamos incluso dando un retroceso, ¿no? No significa que todo sea bueno, no significa que todo sea malo, pero sí nos va a ayudar, va a ser como una óptica a través de la que vamos a poder juzgar mejor todavía. Claro. Y bueno, gracias a todo el consejo que participa, a todo el equipo que participa en la elaboración de la revista Actualizándome, tanto el equipo de ventas y por supuesto especialmente a producción editorial, a Leticia, Gilbert y Hassel. Muchas gracias por estar al pendiente, por estar siempre pendiente, especialmente a Gilbert que nos ayuda hasta con las transmisiones, está al pendiente que todo salga bien, ¿no? Entonces muchas gracias a producción editorial y bueno, a todos los autores y a todos los que participan en la revista y especialmente a ustedes que se dan el tiempo de estar escuchando nuestros payasos.
Los invitamos también al taller virtual de formación de instructores. Este taller se los recomiendo por una simple razón. Viene con coaching incluido del Máster Miguel Chamlati. Y la verdad es que es ahora sí que mi coach personal, mi gurú personal. Y bueno, tiene su particular estilo de motivar a hacer las cosas y tiene mucha paciencia, ¿no? Entonces, los invito, es muy bueno escucharlo, recibir consejos de él, sobre todo consejos en cuestión de aprender a dar cursos, a hacer formación, a tratar con grupos. Y nosotros tenemos unas participaciones ahí en temas que más nos gustan. Ella a controlar personas difíciles, manejo de grupos. De manejo de grupos, también un tema de lenguaje no escrito, perdón, lenguaje verbal y no verbal. Y bueno, bastante interesante, la verdad nos sentimos muy, muy agradecidos. En esta nueva versión también nos invitan a participar y pues bueno, los invitamos que también tomen este curso, créanme, se van a divertir, nos divertimos mucho, aprendemos mucho, seguimos aprendiendo también nosotros con ustedes y pues nos va a dar gusto compartirles todos nuestros conocimientos y pues también ahí nuestros tips y hacerlos reír un rato. Ese curso no se lo pueden perder, está buenísimo. Dicen que el expositor es una leyenda. Muy guapos, muy guapo, guapos, inteligente, muy entretenido, expositores, sí. Entonces, nivel guapo. Los invitamos a este curso personal, lo vamos a estar impartiendo la licenciada Nancy y su servidor los días 16 y 17 de agosto. De verdad, yo sé que llevamos el tiempo apretaditos, pero de verdad quiero invitarlos a este curso. Lo diseñamos con mucho cariño, con mucho aprecio y pensando en todos aquellos colegas contadores, estudiantes, abogados que no son de esta área y que de repente quieren conocer un poquito más. Decidimos dividir el taller en dos partes, una parte teórica, una parte práctica. Cuando meditábamos, platicábamos hasta hacerlo de 5 horas y decíamos, ¿cómo hacer todo esto en 5 horas? Imposible. Y luego decíamos, no, pero 10 horas, se va a hacer 15 horas, se hace muy largo. ¿Cuánto? El máster dijo, bueno, 8, la mitad, ¿no? Pues 8 horas, 4 teóricas. Ya vimos tiempos y dijimos, sí, en 8 horas sí nos da tiempo para darle espacio a toda la parte teórica y darle espacio a la parte práctica. Y dentro de todo esto, pues vamos a estar platicando un poquito también nuestra experiencia en la redacción de agravios, en el uso de la jurisprudencia. Lo va a estar platicando la licenciada Nancy, que se ha metido mucho a estudiar temas de jurisprudencia. Y vamos a estar hablando todo lo que gira en torno al recurso de revocación. Y por supuesto les voy a estar presentando algunos temas relevantes del recurso de revocación como verdadero. Y ya estas son marihuanadas mías, o sea, esto ya son resistolazos míos de recursos de revocación que hemos manejado. Hemos obtenido un resultado bastante favorable y vemos que todavía ese resultado puede mejorarse en futuros recursos de revocación. Nos sentamos a meditar y elaboramos por ahí algunos petitorios, algunos agravios, algún apartado especial, algo que nos asegure que el recurso de revocación sea un recurso efectivo, sino que nos lo concedan o que parcialmente nos lo concedan, por lo menos que cuando me digan no, sea muy clara la violación que están cometiendo las autoridades fiscales, ¿no? Y eso nos lleva a que en el juicio, evidentemente, tengamos muchas más posibilidades de ganar. Entonces, por ahí traemos novedosos. Estaré explicando los agravios de fondo y forma. Para quienes ya leyeron mis artículos por ahí en Diablillo Fiscal en mi página, ahorita se los muestro. Tengo un agravio donde analizo el fondo y qué son violaciones de fondo, qué son violaciones de forma, en qué casos una violación formal puede trascender en una violación material o de fondo. Lo estaremos analizando, lo estaremos comentando. Los que ya hayan leído el artículo o que no lo hayan leído y tienen oportunidad, léanlo, porque si llegan al curso ya con el artículo leído y ya entendido que es un agravio de fondo y forma, ahí podemos explicar todavía muchísimas cosas más y podemos sacarle más jugo al curso, ¿no? Estaremos hablando también de la verdadera finalidad del recurso de revocación, cuáles son los alcances. Y bueno, la licenciada Nancy estará llevando una parte práctica. ¿Qué nos tienes para la parte práctica? Para la parte práctica, bueno, primero también cerrando la parte teórica, pues vamos a hablar un poquito de argumentación jurídica.
Créanme que tratándose del recurso de revocación, yo sé que no todas las personas que lo presentan son abogados, entonces no viene de más tener unas pequeñas nociones de cómo argumentar, de cómo poder explicar qué es lo que queremos dentro del recurso. Y pues bueno, en la parte práctica vamos a abrir con un debate bien interesante. Es un tema que es necesario que todos tengamos conocimiento y que todos tengamos una postura respecto a si la autoridad administrativa está obligada o no a acatar la jurisprudencia. Esa es jurisprudencia, autoridades administrativas, siempre ha habido como un tema ahí, será, no será. Entonces, pues bueno, ya aprovechando que después de ver la parte teórica, pues vamos a abrir con este debate que créanme que nos va a enriquecer mucho a todos y pues vamos a plantear casos prácticos, ¿no? También. Claro. Y bueno, como somos de Veracruz, les vamos a repartir cuchillos a todos a la hora del debate. Y si no les gusta, todos lo resolvemos. Si no cubran sus ojos. Son veracruzanos, lo resolvamos a cuchillazos. Así que va a estar interesante, presencial y en línea. Y bueno, los invitamos a que vean este curso. También los invitamos a adquirir descarga masiva, que ahora valida hasta listados de 69 y 69B, EFOS y EDOS. Y también pueden verlo en actualizandome.com o preguntando con el equipo de ventas. Antes de concluir, me gustaría mostrarles, bueno, aquí tenemos todos los dominios que tenemos, Actualizándome, Diablillo Fiscal, CTI y demás, la revista. No dejen nunca de actualizarse. Y bueno, ya para finalizar, me tomo por ahí unos momentos, con auspiciado y con permiso del maestro Miguel Chamlat. A ver... No me está permitiendo compartir quería compartir el escritorio, pero no me lo permitió. Ahí está. Ahí estamos de nuevo. Ahí está. Ahí está. Quizás sencillito, ¿no? Hola. Y bueno, me gustaría mostrarles un poquito la página de Diablillo Fiscal. Los que ya conocen la revista sabrán que también tenemos la plataforma CTI, capacitación totalmente por internet, y que como parte de CTI Limitado Plus, que es lo máximo que hay, se incluye la suscripción al sitio del maestro Miguel Chamlati, a la plataforma CTI, y otro de los beneficios es la membresía que tengo en mi sitio web, BIR, Diablillo Fiscal. Y bueno, aquí voy liberando contenido especial para miembros BIR y por supuesto este mismo contenido está también en la tienda, en la sección de BIR, y ahí vemos si ustedes ya tienen la suscripción BIR, en este momento ya la tienen vigente. Cuando ingresen con su usuario podrán ver que los productos no tienen costo, son gratuitos ya que van incluidos como contenido exclusivo de la suscripción BIR. Si solo tienen la suscripción a la revista Actualizándome, no incluye esta suscripción BIR, pero bueno, siempre tienen la opción de adquirir CTI, y los que tienen CTI, aquí en la misma tienda, tienen un producto en suscripciones que se llama Soy Suscriptor CTI. Ustedes adquieren este producto que es gratuito, y si son suscriptores CTI, se les concede acceso para que puedan tener la membresía BIR, Very Important Diablillo, y puedan consultar. ¿Por qué les muestro esto? Aparte de publicidad descarada, no, realmente para hablarles de que aquí tengo el agravio que les comentaba, ¿no? Los agravios de fondo en el recurso de revocación, donde planteo una serie de razonamientos a raíz de un caso práctico. Y ahí lo pueden adquirir si tienen la suscripción BIR de manera gratuita, y pueden leer este artículo que platico un poquito de qué son los agravios de fondo y forma. Hablo también de la negación, y también este artículo se los recomiendo, Fundamentación y Motivación, Vicios, Efectos,
donde explico qué es fundamentación, qué es motivación, cuáles son violaciones formales o de fondo y cuáles son los efectos de fundamentación y motivación. Esos dos agravios los desarrollé en dos casos distintos, pero me encantaron porque fundamentación y motivación es como el lado A del disco y agravios de fondo es como el lado B desde la otra postura. Si uno lee uno y luego el otro y los analiza, puede llegar a unas conclusiones muy interesantes sobre los agravios de fondo y forma y cómo estos trascienden al sentido de la resolución impugnada, ¿no? Entonces, si ya son miembros de CTI, pueden solicitar su suscripción BID sin ningún costo. Y bueno, finalizamos, licenciada, últimas palabras del día. ¿Algo quieras comentar? No, pues agradecerles la atención a esta presentación. De verdad nos encanta que nos inviten a hicimos mucho tiempo, pero como nadie siempre, me corrió. Nadie me corrió. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Nos encanta hablar, nos encanta el tono de nuestras voces y no nos cansamos de oírnos todo el día que nos estamos escuchando aquí todavía, ¿no? Muchas gracias a todos, muy buen provecho. Los esperamos en próximas presentaciones. Y pues bueno, cualquier duda ya saben, quedamos a sus órdenes. Licenciada Nancy Cruz. Licenciada Pablo Gutiérrez, a sus órdenes, un gusto haber estado aquí. Y cualquier duda, comentario, nos encontramos a sus órdenes. Y bueno, ahí tienen los enlaces de toda la red que traemos de productos, los cuales casi en su mayoría están incluidos con CTI. Un gusto a todos y nos estamos viendo en próximas ediciones de su revista actualizada.